Buenos días, saludamos a todos quienes nos acompañan hoy día en este webinar justamente del programa Forward Faster, en este caso enfocado al salario digno. Como ustedes saben, Pacto Global ha impulsado un programa para acelerar los logros de la Agenda 2030, impulsando a las empresas a comprometerse con metas específicas en 5 áreas. Una de estas áreas es justamente el salario digno que nos convoca hoy día. Existen 2.000 millones de trabajadores que tienen puestos de trabajo informales y sin protección social. 168 millones de niños son víctimas de trabajo infantil y hay 630 millones de trabajadores en todo el mundo que no ganaban lo suficiente para salir ellos y sus familias de la pobreza extrema o moderada ahora. Son las empresas las que tienen la oportunidad de avanzar en la garantía de las normas laborales y capaces de invertir en educación y formación de calidad ajustadas a las necesidades del mercado laboral, invertir en sistemas de protección social y servicios básicos para garantizar un acceso igualitario a un empleo productivo independientemente de su sexo, nivel de ingresos o situación económica. La gran responsabilidad que ostenta la empresa en este ODS es proporcionar a los beneficios que puede obtener al promover el crecimiento económico sostenible y el empleo decente, tal como lo dice el ODS 8. Las empresas, al producir un mayor crecimiento económico, consiguen mayores retornos en sus operaciones, más demanda y mejor rentabilidad, sin duda. A su vez, al ofrecer condiciones laborales óptimas y un trabajo decente a los empleados, los impulsan a ser más productivos, innovadores y leales. De la misma manera, favorecen la retención del talento y la mejora en los resultados en un mercado que cada vez es más competitivo. Un salario digno es un componente esencial del trabajo decente y una piedra angular del desarrollo que contribuye directamente a varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, incluido, por ejemplo, el ODS 1, fin de la pobreza, el objetivo 8, sin duda, trabajo decente y crecimiento económico, así como el objetivo 5, igualdad de género, y el objetivo 10 de eliminación de las desigualdades. Esta es la cuarta charla que realizamos en el marco del programa Forward Faster y en esta ocasión abordaremos los targets asociados al ámbito del salario digno, que es lograr un 100% de la plantilla de la organización ganando un salario digno para 2030, así lo dice el primer objetivo, y el establecimiento de planes de acción conjunta con contratistas, socios de la cadena de suministro y otras partes interesadas para trabajar en pro de salarios dignos o ingresos dignos con metas medibles y con plazos concretos. Por esta razón, convocamos hoy día a una gran invitada, a quien agradecemos especialmente su participación. Se trata de Sonia Gontero, especialista en salarios y tiempo de trabajo en la Oficina para el Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo en Santiago de Chile, OIT. Sonia anteriormente trabajó como oficial de asuntos económicos en la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe entre 2014 y 2023 y como economista en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social en Canadá entre 2008 y 2014. Así que tiene una gran experiencia también internacional. Tiene una maestría en economía en la Universidad de Montreal, Canadá, y una licenciatura en economía en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha realizado investigaciones, entre otras, sobre inclusión laboral de mujeres y trabajadores vulnerables, metodologías para la identificación y anticipación de habilidades y actualmente sobre diversas áreas de la producción laboral. Sonia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy para dar un contexto sobre qué significa justamente un salario digno y cómo las empresas pueden colaborar en este sentido y tomar medidas para ir aproximándose a erradicar, terminar con una brecha salarial en sus organizaciones. Bueno, muchas gracias, Margarita, por esta presentación. Así es, tal cual lo que has dicho. Y bueno, también felicitar a ti y a todo el equipo por la organización
de este evento en un tema tan relevante actualmente. Los felicito por este espacio de diálogo que han abierto. Voy a compartir entonces mi presentación. Ahí. ¿Me pueden confirmar si la ven bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces, como les decía Margarita, me invitaron hoy para que presente un poco las perspectivas de la organización a quien represento, la Organización Internacional del Trabajo, sobre el tema de los salarios. Para, ahí pasó. Para dar un poco de contexto. Bueno, el tema en sí de los salarios vitales no es un tema nuevo, quizás a lo mejor con otra terminología, hace mucho tiempo que se habla de este tema, ¿no es cierto? Desde su creación, en realidad, la organización, en 1919, cuando se redacta su constitución, el tema de los salarios adecuados es un tema que estaba en el centro de las preocupaciones y que se menciona explícitamente en su constitución. Entonces está en el corazón de la razón de ser de esta institución. Y bueno, a lo largo de los años se fueron aprobando distintos convenios y recomendaciones, distintas normas que abogan por políticas salariales que mejoran las condiciones de los trabajadores. Lo que sí ha pasado más recientemente es que luego, principalmente después de la pandemia, y por un poco el deterioro que se vio en el poder adquisitivo de muchos trabajadores, sí hubo como un interés eh, un poco más fuerte en este tema y muchos países le pidieron a la organización que creara un comité de expertos sobre políticas salariales, incluidos los salarios vitales, así se llama este comité, que se reunió en febrero del 2024. En este comité estuvo formado por 8 representantes de los gobiernos, 8 representantes de los trabajadores y 8 de las empresas. Estuvo presidido por una presidenta independiente que fue propuesta y insertada, en este caso una representante de Ecuador. Tuvo como vicepresidentes también personas en forma de los 3 mandantes de nuestra organización. Y también participaron observadores de varios países miembros, así como de la Organización Internacional de Miradores y de la Confederación Sindical Internacional. Entonces fue un grupo, digamos, tripartito, cuyo mandato fue debatir sobre este tema de los salarios vitales. Ellos elaboraron un informe y luego el Consejo de Administración de la OIT, que es el órgano ejecutivo máximo que tiene esta institución, aprobó las conclusiones establecidas por el Comité de Expertos, ¿no es cierto? Ahí en la tapa de lo que aprobó el Consejo de Administración y el enlace a la publicación para los que quieran profundizar. Yo básicamente he basado mi información de la presentación de hoy en resumir un poco las conclusiones de este informe, en los cuales hay un acuerdo, por así decirlo, en cuanto a la conceptualización de lo que son los salarios vitales. Allá se presentan también los principios acordados para su medición. Se habla de algunas de las iniciativas actuales que existen en esta materia. Se presentan también los principios para su operacionalización y finalmente se habla del rol de la Organización Internacional del Trabajo en este tema. Ay, me apareció. Bueno, veo como más chica la presentación, no sé bien qué pasó, pero la ven bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí, Se ve se bien. ve bien. Bueno, es importante, primer punto entonces, la conceptualización.
Es importante mencionar que el concepto que toma la organización se basa entonces, como mencioné, en lo que se establece en su constitución, en la Declaración de Filadelfia, y también está un poco alineado con la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y en este sentido se establece la siguiente definición. La OIT denota el concepto de salario vital como el salario necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. Como ven en la definición, dice un nivel de vida digno, y por eso a veces se habla de salario digno, pero la traducción oficial que hemos hecho de living wage es salario vital. Teniendo en cuenta las circunstancias del país, esto también es un punto muy importante en la definición, porque, digamos, no solamente hay que tener en cuenta las necesidades de los trabajadores, sino también que tener en cuenta el contexto en el cual esos trabajadores se desempeñan, y calculado como contraprestación por el trabajo efectuado durante las horas normales de trabajo. Por horas normales de trabajo, digamos, se refiere al tiempo en el cual el trabajador está a disposición del empleador, por el tiempo establecido legalmente por la práctica, y por lo tanto no se incluyen las horas extras, ¿cierto? En este cálculo del salario vital. En la definición también se incorporan dos aspectos que dicen que este salario vital tiene que ser calculado según los principios de la OIT relativos a la estimación de los salarios vitales. Y también de acuerdo a los principios de la OIT relativos a la fijación de salarios en general, que están muy relacionados. O sea, esta sería la definición oficial de salario vital acordado en forma tripartita. Un pequeño paréntesis para hablar un poco de la diferencia entre salario vital y el salario mínimo. En principio, estos dos conceptos, si bien están relacionados, son conceptos diferentes. ¿En qué sentido? El salario mínimo, en general, está garantizado por ley. El salario mínimo es la remuneración mínima que todo empleador tiene que pagar a sus trabajadores en contraprestación del servicio que le presta, y que no puede ser reducido ni por convenio colectivo ni por un acuerdo particular. Es decir, en el salario mínimo hay un requisito de obligatoriedad. En cambio, el salario vital, por ahora, es un concepto al cual las empresas adhieren en forma voluntaria, digamos, y que en general es superior al salario mínimo. Como decíamos recién, entonces, el salario vital ya hace referencia a un nivel de remuneración que capaz de cubrir las necesidades básicas del trabajador y de sus familias. En cambio, los métodos de fijación del salario mínimo en realidad varían por país, no necesariamente tienen en cuenta el costo de una canasta, de un nivel de vida determinado, aunque sí el convenio 131 de nuestra organización sí hace referencia a la necesidad de que los salarios mínimos se establezcan según las necesidades de los trabajadores y de sus familias, y que se tengan en cuenta también los factores económicos. Y por último, bueno, mientras que el salario vital se espera que sea un nivel salarial fijado a nivel nacional o a nivel local para todo un país, en el caso de los salarios mínimos, muchos países establecen diferencias, a lo mejor por ocupaciones, por regiones dentro de un país, o incluso hay países que tienen diferencias en los salarios según las características de los trabajadores. Como ustedes saben,
En Chile, por ejemplo, tenemos un salario mínimo establecido por ley que es inferior, por ejemplo, para los jóvenes de menos de 18 años y las personas adultas de más de 65, ¿no es cierto? Entonces ahí se establece una diferencia. Entonces, estas serían las diferencias en general entre estos dos conceptos, aunque puede ser que en algunos países haya cierta similitud entre un salario mínimo y un salario vital, en el sentido de que considera las necesidades básicas de los trabajadores en su fijación. Bueno, el segundo punto entonces, además de la conceptualización del salario vital, se acuerda también determinados aspectos que tendrían que estar en una ecuación que determine el salario vital. Básicamente, dice, bueno, primero, en primer lugar, tenemos que establecer el costo de una canasta básica que incluya por lo menos 5 aspectos, que incluya la alimentación, la salud, educación, vivienda y otras necesidades básicas, como pueden ser el transporte, los alimentos, etc. Se establecen estas necesidades, se establece el precio de estas necesidades por persona. Esto se multiplica por la cantidad de personas en un hogar y se divide por la cantidad de adultos que trabajan en una familia para establecer un umbral, digamos, un valor monetario de lo que sería el salario vital. Es decir, el salario vital hace referencia a la cantidad de dinero que permitiría al trabajador y a su familia poder vivir un determinado nivel de vida. Sin entrar en los detalles de esta fórmula, por ahora, imagino que muchos de ustedes están imaginando ya las dificultades o la cantidad de supuestos que hay que hacer para cada uno de estos aspectos que se están considerando, ¿no es cierto? Porque, bueno, decimos, bueno, la canasta. Primero, ¿de qué está compuesta esta canasta? De alimentos. ¿Qué alimentos? Y bueno, aquellos que determinen, que cumplan con los requerimientos calóricos mínimos necesarios para un adulto. Bueno, tenemos que decidir qué alimentos nos van a dar cumplen con esos requerimientos calóricos, ¿no es cierto? Bueno, igual, el nivel de precios. ¿Qué precios vamos a considerar? Un promedio del país, el de las regiones, el de Santiago. Dentro de Santiago, a lo mejor, ¿qué comuna? Y bueno, y así con los otros componentes de esta canasta básica, ¿cierto? Hay que tomar muchas decisiones respecto a estos aspectos. Del mismo modo, cuando hablamos del número de personas de la familia, tenemos que encontrar un valor que represente el tamaño medio de una familia, por ejemplo, en Chile. Y lo mismo con la cantidad de adultos que vamos a considerar que trabajan en el hogar, ¿cierto? Sobre todo en un contexto tan cambiante en este sentido demográficamente de nuestra sociedad. Entonces, bueno, básicamente se han acordado cuáles son los componentes que tiene que tener un salario vital, aunque no necesariamente exista una guía exacta que diga qué aspectos tiene que tener cada uno de estos puntos, y queda un poco al debate local. Lo que sí, digamos, entonces, dadas estas dificultades que hay en la estimación, lo que sí se han acordado son algunos principios que hay que seguir para la estimación de los salarios vitales. En este caso se plantean 10 requisitos que para nosotros son muy importantes como institución, porque tienen un poco que velar que se sigan estos aspectos.
En primer lugar, como vemos, es un valor monetario. Entonces, son estimaciones que tienen que estar basados en datos. Eh, eh, Tienen que basarse en consulta con organizaciones representativas. Tiene que haber transparencia en los datos que se utilizan y en los métodos que se están utilizando. Tienen que ser métodos sólidos que representen lo mejor posible a toda la sociedad. Tiene que ser una información pública. En general, no puede ser algo una información que pertenezca solo a algún sector de la sociedad, sino que tiene que ser de público conocimiento, a lo mejor como lo es el salario mínimo, ¿cierto? Que todos sabemos cuál es el salario mínimo aplicado para el país. Tiene que indicarse si las estimaciones, estamos por el punto 6, tiene que indicarse si se refiere a estimaciones brutas o netas, es decir, antes de las contribuciones. Tienen que ser estimaciones que reciban ajustes periódicos, ¿no es cierto?, para tener en cuenta los cambios en los costos de vida, así como a lo mejor cambios en los patrones de consumo, ¿verdad? A lo mejor hace unos años no se nos hubiera ocurrido poner un celular eh, inteligente en una canasta básica de, de necesidades, y a lo mejor hoy sí, en 2024 sí. Tiene que estar sujeto a un control de calidad, esta estimación. Tiene que promover la igualdad de género y no discriminación, es decir, no puede haber diferencias por ninguna de estas razones, y tiene que considerar el contexto regional o local en el cual estamos, ¿cierto? Y en este sentido, bueno, es importante un poco para las empresas porque realmente se establece que el concepto de salario vital no solamente tiene que tener en cuenta las necesidades de los trabajadores, sino también un poco la capacidad de pago de las empresas que generan los empleos. ¿No es cierto? Entonces, bueno, estos principios acordados en forma tripartita son muy importantes para nosotros por ahora en la etapa en la que estamos del debate en este tema. Bueno, como les decía, entonces, el documento acordado en las conclusiones, se menciona la cantidad de iniciativas sobre salarios vitales. En realidad, bueno, hay una lista, en el último tiempo han aparecido muchas iniciativas, no en el informe, pero en material complementario me pasaron una lista que realmente quedé sorprendida de la cantidad de opciones que hay. Yo al final de la presentación puse algunas con los enlaces por si quieren indagar en profundidad. Y básicamente pueden dividirse en tres tipos de iniciativas, en algunas que están impulsadas por los gobiernos, otras iniciativas que se han hecho a nivel internacional para establecer niveles de salario vital a nivel global. Y también hay algunas iniciativas a nivel de los países que intentan incluir el concepto de salario vital en los instrumentos jurídicos que regulan su salario mínimo. Es decir, hay países que están intentando equiparar estos dos conceptos, ¿cierto? El de salario vital con el de salario mínimo. A lo mejor lo que sí podría decir en este punto es que la institución está interesada en que básicamente, como decía anteriormente, en primer lugar, que sea una información, el concepto de salario vital sea una información que esté disponible al público. No porque muchas de estas iniciativas son pagas, ¿no es cierto? Es decir, hay que pagar para tener acceso a ellas y por lo tanto es información que va a pertenecer solo a un determinado sector de la economía. Y
El segundo punto importante para la institución básicamente es que muchas de estas iniciativas, algunas de estas iniciativas no se basan en el diálogo social. Entonces, no hay apropiación por parte de las personas, de las empresas y de los trabajadores en los países. Y, en este caso, realmente luego se ven las dificultades para la operacionalización de este concepto. Entonces, bueno, el cuarto punto justamente que a tratar en esta presentación sería entonces, una vez que se hayan definido el concepto de salario vital, se hayan seguido los principios para establecerlo, cómo hacemos en la práctica como país, como empresas, como gobierno, para poder operacionalizar un salario mínimo. Y bueno, en este caso, también lo que plantea la organización es que se deben seguir determinados principios que están muy alineados con los principios que establece la organización para las políticas salariales. Entonces, bueno, nuevamente algunos de estos puntos les va a sonar repetitivo, pero bueno, es justamente en primer lugar, para operacionalizarlo tenemos que tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y sus familias, pero también los factores económicos, micro y macroeconómicos del momento y el lugar en el cual se están estimando. Tiene que haber un fortalecimiento del diálogo social y un empoderamiento de instituciones de fijación de salarios. Este punto hace referencia básicamente a que la existencia de un salario vital no debería reemplazar los procesos de diálogo en la fijación de negociación de los salarios. El tercer punto es, bueno, abogar por una progresión gradual de los salarios mínimos a los salarios vitales. Es decir, no sería recomendable, digamos, que haya una brecha muy grande entre ambos, porque en cierto sentido estaría perdiendo valor un salario mínimo, que quede, ¿cierto?, muy distante de un salario que permita mantener un nivel de vida digna. En cuarto lugar, bueno, que es importante que haya una adhesión nacional o local a este concepto, es decir, que haya un reconocimiento social de este concepto, que, como les decía anteriormente, va de la mano del diálogo social. El quinto punto sería la igualdad de género. El sexto punto, que esté basado en datos y estadísticas sólidas. Aquí los institutos de estadística de los países juegan un rol fundamental, ¿no es cierto? Tiene que ser información, imagínense, el nivel de precios, de los bienes, etcétera, todo tiene que ser información pública, creíble, actualizada. El sexto punto, que también es bastante importante, tiene que ser que en el debate que como sociedad tenemos que tener sobre salarios vitales, también tenemos que pensar un poco sobre las causas fundamentales y los retos de los bajos salarios. Y por último, el reconocimiento de la función del Estado. Es decir, tenemos que ser conscientes de que, aunque lográsemos acordar un nivel de salarios vitales, en ningún momento esto reduce el rol importante que tiene el Estado para cubrir algunas necesidades básicas, a lo mejor relacionadas con educación, salud, protección social, etc. Entonces, estos son los 8 puntos de cuáles las conclusiones de este comité de expertos hace hincapié para la operacionalización, es decir, para poder llevar a la práctica este concepto de salarios vitales.
Y bueno, por último, también en el documento se reflexiona un poco acerca de cuál va a ser un poco el rol de la organización en este tema. En realidad, bueno, no cambia mucho en relación a otros temas que forman parte de la agenda de esta institución, pero bueno, en este caso en particular hay 7 puntos, 8 puntos que el Consejo eh, acordó trabajar y bueno, básicamente es concientizar sobre la existencia de los salarios vitales a través de proveer información, a través de por ejemplo, lo que sea ahí investigar sobre salarios vitales, a través de investigaciones que den insumos para el debate. También tenemos el mandato de interactuar con iniciativas sobre salarios vitales, como por ejemplo con la iniciativa que tienen ustedes, y en este sentido muy agradecidos por la invitación. Se prevé también seguir trabajando por la metodología establecida para la estimación de los salarios vitales. Eh, Como les decía, es un concepto eh, eh, difícil de construir por ahora, entonces siempre hay que seguir trabajando en la mejor opción para cada país, proporcionar asistencia técnica cuando se requiere, estrategia de comunicación y bueno, y también promover un poco las conclusiones que se acordaron en forma tribal. Entonces, bueno, básicamente, como les decía, no es un concepto nuevo, por así decirlo, pero sí tiene un renovado interés eh, actualmente porque, bueno, justamente después de la pandemia, eh, lamentablemente fue como un golpe que nos hizo reaccionar ante algunas realidades eh, y, y bueno, tenemos que buscar herramientas para poder fortalecernos y poder enfrentar esa crisis y las futuras crisis que vengan y estar mejor preparados para enfrentarlas. Así que bueno, por ahora he dejado mi presentación aquí. Como les decía, tengo algunos enlaces extras por si quieren ver algunas de las iniciativas existentes y algunas estadísticas también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sonia, por esta claridad con que nos ha expresado cómo el concepto de lo que tú llamas salario vital, que desde el Pacto Global llaman salario digno, pero en el fondo es como tú dices, el salario vital porque está adecuado a la posibilidad de vida y de acceso a los servicios básicos y bienestar de las personas. Eh, mientras las personas que nos acompañan hoy día plantean sus preguntas, ya tenemos dos, pero por favor los invitamos a hacer más preguntas. Yo quisiera preguntarte, Sonia, ¿cuáles consideras que son los principales factores que impiden hoy día que los trabajadores reciban ese salario que tú llamas vital? Porque claro, estamos viviendo una difícil economía en todo el mundo, hay baja en la inversión, baja en el crecimiento, las empresas tienen que reducir sus costos, aumentar los salarios implica un mayor costo sin duda. Sin embargo, hoy día estamos conscientes, ¿no es cierto? Y creo que la empresa está muy consciente de mejorar el bienestar de las personas, cumplir un rol de aporte a la sociedad. Así que, ¿cuáles consideras tú que son los desafíos y dificultades principales más concretos que tiene nuestra región y puntualmente nuestro país para poder acercarse a lo llamado un salario vital? Sí, bueno, uno de los puntos justamente en que hace hincapié las conclusiones aprobadas por el Consejo de Administración es que es importante que cada país lleve a cabo un debate profundo sobre cuáles son las causas que están impidiendo eh, que sus ciudadanos tengan determinados niveles de estándares mínimos de vida, ¿cierto? Tienen que ir acompañados de este debate.
En, en el documento hablan de 4 aspectos que a mi parecer son muy relevantes eh, en nuestra región, en América Latina, que son aspectos que impiden, digamos, tener niveles salariales, no sé si adecuados, o por lo menos que mucha gente no logre que tener un trabajo no sea, mismo si tiene un trabajo, no logre salir de una situación de vulnerabilidad económica, ¿cierto? Para no así decirlo, de pobreza. Entonces, bueno, los aspectos que mencionan son la alta informalidad, ¿cierto? La alta desigualdad, eh, la baja productividad, muchas veces, en muchos países, y también, en cierto sentido, muchas debilidades institucionales en lo que serían los mecanismos de seguimiento, de cumplimiento de la legislación laboral, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, imagino muchos de ustedes saben, bueno, la informalidad son características estructurales en América Latina, la informalidad que en promedio afecta a 1 de cada 2 trabajadores en la región. En muchos países de la región se supera ampliamente este promedio. Y bueno, como bien dijo Margarita al inicio en su presentación, estos trabajadores informales son un grupo de trabajadores para los cuales no podemos asegurar ni siquiera niveles mínimos de trabajo decente. Y esto incluye no solo aspectos salariales, sino otros aspectos que hacen a la calidad de trabajo, como protección social, seguridad y salud en el trabajo, posibilidades de crecimiento, de formación, etc. Entonces, hay una gran cantidad de trabajadores que están excluidos eh, de todo lo que sea la protección laboral. Entonces, este es un gran desafío para la región. Relacionado con esto, obviamente, tenemos los altos niveles de desigualdad existentes. Si bien, bueno, en la región hubo algunas mejoras a principios de los 2000, un tiempo los 2000, desde hace, básicamente, en los últimos 10 años, podemos decir que nos hemos estancado en niveles relativamente altos de desigualdad. Es decir, no hemos sido capaces de distribuir en forma un poco más justa los frutos del crecimiento de nuestra sociedad, y bueno, eso ha llevado muchas veces a conflictos sociales muy importantes en la región, ¿no es cierto? Entonces, bueno, básicamente si queremos reducir las brechas salariales que existen, seguramente vamos a tener que pensar en estrategias que trabajen en distintas áreas, ¿no es cierto? Seguramente vamos a necesitar una estrategia para trabajar en la transición de trabajadores de la informalidad a la informalidad, eh, estrategias para la promoción de la productividad, tanto de los trabajadores como de las empresas, mecanismos para generar ambientes propicios a la inversión y el desarrollo de empresas que generen empleo, eh, así como también el fortalecimiento de todo lo que sean las instituciones laborales eh, que mejoran la redistribución del ingreso, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente esos son puntos que me parecieron que se mencionan y que me parecen desafíos muy importantes para la región. Es decir, una política salarial seguramente va a tener que ir acompañada de estrategias en un ámbito que va más allá de los salarios. Así es, Sonia. Pregunta Vanessa Redondo, dice, hola, respecto de las iniciativas, ¿existe alguna o algún lugar donde encontrar de estas iniciativas que tengan enfoque de género? Tú mencionaste varias, pero ¿hay algunas con enfoque de género? La verdad que podría buscar. De las que he visto, por ejemplo, me imagino que hay muchas que impactan más a lo mejor en mujeres que en hombres por el sector en el cual se está trabajando. Vi una iniciativa global, por ejemplo, en la industria textil, en el cual en muchos países de Asia principalmente
es un trabajo altamente feminizado, entonces realmente habría que ver, por ejemplo, si en esa iniciativa se tienen en cuenta la perspectiva de género. Puedo buscarlo. Es un punto muy relevante también, ¿no es cierto? Porque evidentemente toda política salarial tiene que promover la igualdad de género, principalmente el valor de nuestra institución es que se ve reflejado en el ODS también 8 y en el convenio 100, que es igual remuneración por trabajo de igual valor. Así es. También pregunta, no entendí lo de las iniciativas pagas. ¿Podrías explayarte más sobre ese punto? Sí, hay algunas instituciones que realizan el cálculo de, por ejemplo, el salario vital en un país y eh, esa información, digamos, se la venden a las empresas que quieran comercializar con ese país para decirle, bueno, esto sería el, el valor, el benchmark, lo que se debería pagar por determinado eh, trabajo en ese país. Pero en realidad, eh, bueno, cómo se calculó, cuál fue el cálculo, de dónde sale esa información, no es públicamente conocida, ¿cierto? Es simplemente una información que una empresa compró y que después a lo mejor, no sé, de buena voluntad, la empresa puede decir, miren, estoy pagando salarios vitales según me indican que son los correctos, pero los demás, digamos, no podemos saber cómo se estimaron eh, esos salarios que se están proponiendo. Entonces, existen muchas iniciativas en las cuales, bueno, organizaciones privadas hacen esta estimación y se la venden principalmente a empresas que quieran negociar con determinados países. Perfecto, claro. Pregunta Fernando Pasarelli, ¿cómo lidiar con el encarecimiento de las operaciones a partir del impacto del incremento de costos en las cadenas de suministro en mercados en crisis? ¿Cómo lidiar? O sea, en el fondo, cómo llevar, ¿no es cierto?, este salario digno, salario vital, pero cuando tú tienes un mercado en crisis que tiene ya un incremento de costos y esto de llevar el salario vital implicaría un costo adicional, ¿no? ¿Cómo Claro. manejas eso? Eh, bueno, como les decía, este también es un punto eh, que se menciona en esta definición teórica ideal que tenemos de salario vital, que es necesitamos tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y sus familias, pero también tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual nos desenvolvemos. Eh, si es un país a lo mejor pequeño, en el cual basa su economía en un determinado, a lo mejor, cultivo de algún producto y el precio de ese producto ha tenido una baja muy importante en el último tiempo, eh, ese es un factor que evidentemente tiene que tener en cuenta al momento de estimar un salario vital para esa economía. Es decir, básicamente, entre los principios de fijación de trabajos vitales está en tener en cuenta el contexto económico y la capacidad de pago de las empresas eh, para poder establecer este salario mínimo. Es decir, es, eh, es muy importante que todos estos factores se tengan en cuenta en el debate de esta estimación. Y es importante que esté acordado y establecido en este documento que les he presentado hoy. No sé si se entiende. O sea, es decir, por ejemplo, puede haber una de estas iniciativas, como decíamos recién, ¿no es cierto? Un grupo privado que estima un salario vital en un determinado país, ¿cierto? Pero no sabemos cómo fue calculado ese salario vital. Entonces no podemos saber si tuvo en cuenta la realidad local o de otras empresas en ese país.
Claro, yo tuve la oportunidad de estar en Nueva York para la cumbre de líderes de Pacto Global en septiembre y ahí en el día 25 de septiembre hubo un workshop sobre justamente el Forward Faster y uno de los temas de salario digno, ahí estuvieron algunas empresas del mundo que están trabajando este tema y lo que ellos planteaban es que el primer paso que ellos hacen es hacer un estudio completo de las remuneraciones de todas las personas y comparar responsabilidades, perfiles, para que al menos las personas que tengan los mismos perfiles, los mismos estudios, las mismas responsabilidades o los mismos años de experiencia, tengan un sueldo similar. Entonces, partir por nivelar, ¿no? Y que ese había sido como el primer ejercicio dentro de llegar o acercarse a estudiar un salario vital. Sí, sí, la verdad que una fortuna haber podido compartir a lo mejor así con casos, experiencias concretas, ¿verdad? Claro, De iniciativas. exactamente. Habían empresas de distintas regiones del mundo. Una de ellas, por ejemplo, en Europa, Michelin, de los neumáticos Michelin, contaba justamente su experiencia en ese sentido, pero como un primer paso, atendiendo a lo que tú mencionas, que claro, todo depende del país, de las condiciones, de la situación económica, de la cadena de proveedores, etcétera. Pero como primer paso, al menos estudiar y hacer una radiografía completa y transparente de los cargos de la empresa en el momento actual, ¿verdad? Y hacer una proyección a futuro, porque también hay que procurar hacer una línea de desarrollo del talento hacia adelante, ¿no? Como lo hacen algunas empresas. Juan Carlos Exactamente, Corbalán exactamente. plantea si hay alguna estimación, aun cuando sea aproximada, del salario vital en Chile versus lo que es hoy día el salario mínimo en nuestro país. Si hay alguna cifra, estudio, acercamiento a ese tema, o es todavía muy prematuro hablar de eso. Yo no tengo conocimiento, podría decir, si se están haciendo iniciativas a nivel eh, privado, no lo sé. Público, podría decir con más certeza que no, porque lo he buscado y he consultado, eh, pero eh, no tengo conocimiento del ejercicio, que haya iniciativas para realizar el ejercicio en el país. Claro. Entonces es difícil generalizar, ¿no? Depende mucho de la industria también. Nosotros tenemos el caso de las mineras en Chile, por ejemplo, donde los sindicatos negocian bonos y son un caso totalmente distinto a todo el resto de la industria, ¿no? Que tiene como su propia metodología y su propio nivel. Claro, Eh, seguramente. claro. Y pregunta a Francisco Fernández si existe alguna metodología del cálculo del salario digno o salario vital con un método reconocido, por ejemplo, como el ARI Country Index, menciona él como una posible metodología validada. ¿Existe alguna metodología así reconocida como para calcular ese salario vital? Que, es que, claro, como les decía, la fórmula, esa que le presenté, digamos, con los tres, el valor de la canasta multiplicado por la cantidad de miembros de la familia, dividido por la cantidad de adultos que trabajan en una familia, esa sería la fórmula general. Eh, Hay ejercicios, conozco el ejercicio, por ejemplo, un ejercicio que se realizó en Costa Rica, pero eh, digamos, la validación, lo que se establece ahora a partir de este compromiso establecidos a principio de año, son principios que tenemos que ver, que tienen que cumplirse para que eh, este salario vital sea una herramienta útil y que provea insumos para el debate de una empresa con sus contrapartes, ¿cierto? Como, no sé, por ejemplo, en mi conocimiento, este ejercicio que se realizó para Costa Rica, si bien contó con algunos apoyos por parte de especialistas de la OIT, eh, etcétera, claro, lo que hemos visto a lo mejor es que en realidad fue un proceso, bueno, que tiene sus dificultades, que tiene sus costos, etcétera, y que a lo mejor se realizó antes de la pandemia con otro nivel
del costo de vida era diferente que el costo de vida ahora, ¿no es cierto? Entonces, se ha visto que a lo mejor él sirvió como modelo para, para replantearse las dificultades del ejercicio, pero también como modelo para ver cuáles son algunas de las limitaciones que tiene eh, una estimación de este tipo. Eh, y bueno, justamente, y a lo mejor para terminar, quisiera decir que, digamos, como reflexión final, la conclusión que he sacado después de todo lo que he estudiado en este tema en estos días es que básicamente el concepto de salario vital no es un concepto simple, es un concepto que requiere muchos acuerdos sociales y muchos supuestos para su estimación. Puede ser un valor que puede ser tomado justamente de referencia para que las empresas puedan desarrollar sus estrategias y sus políticas salariales, pero no es un indicador que nos va a solucionar todo. Es decir, tiene muchas limitaciones por ahora, a lo mejor no más adelante, pero por ahora tiene varias limitaciones. Eh, Dos de los puntos a lo mejor que me gustaría destacar sería que, eh, en primer lugar, que tener una estimación de salario vital. Y supongamos que todo el mundo, que todos acordemos en que ese va a ser el mínimo y paguemos eso, eso no significa que eh, no va a haber más personas en situación de vulnerabilidad económica, personas y hogares. ¿Por qué? Porque ese valor que establezcamos va a ser para un trabajador promedio, una familia promedio, pero sabemos que hay muchas familias que salen de esa norma, familias que tienen a lo mejor necesidades especiales, familias que tienen eh, distintos, muchos hijos o personas dependientes que deciden trabajar menos, en los cuales familias que hay un solo jefe de hogar, etcétera. Entonces, destaco un poco lo que ya mencioné, es que aunque tengamos nuestro valor de línea de salario vital, el rol del Estado sigue siendo muy importante en poder asegurar estándares de vida mínimos eh, a sus ciudadanos. Y bueno, un segundo punto, quizás a destacar desde las limitaciones de este indicador es que, bueno, eh, tiene que usarse como un indicador más, pero no puede ser una meta en sí mismo. Es decir, eh, la meta de pagar un salario vital eh, es buena si estamos lejos, pero si las condiciones económicas lo permiten, digamos, estaría mal solo pagar el salario vital. Y en este sentido es que eh, un salario, la, estima- la estimación de un salario vital no, eh, no hace que debamos eliminar otros mecanismos de negociación salarial. Es simplemente un indicador más que nos provee información para la negociación salarial, pero en ningún caso lo reemplaza. No sé si me he extendido mucho, pero básicamente es eso. Hay que ser conscientes de las dificultades y las limitaciones que puede tener un indicador en este sentido. Así es. Y acá, Sonia, en Chile existe una iniciativa que es Desafío 10 que justamente invita a las empresas a eliminar la pobreza a través de disminuir la brecha salarial y ha establecido un sueldo mínimo de 22 UF. Invita a las empresas a participar en ello. Hay una comunidad de 2.300 empresas que están en distintas fases de esto, pero que al menos tienen una intención de ir en esa dirección. Así que yo creo que es muy interesante justamente, y lo mencionan aquí también algunas personas en el chat, esta iniciativa. Eh, yo creo que esta charla que hemos tenido hoy día con Sonia ha sido un primer acercamiento al tema de
Salario Digno, que promueve Pacto Global en su iniciativa Forward Faster y al cual invitamos a las empresas a sumarse con un compromiso, pero indudablemente es un tema muy complejo, tal como lo hemos visto hoy día, y tenemos que seguir profundizando en él para que haya mayor sensibilización, para que las empresas comprendan y evalúen lo que implica, ¿no es cierto?, comprometerse con esta idea, con este propósito. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando este tema en posteriores reuniones y tenemos la idea de hacer un webinar más amplio con distintos actores en que Sonia también participará y que podamos compartir con ustedes. Así que le estaremos avisando sobre eso, invitándoles a esa charla, a esa instancia, a ese webinar, para que podamos abrir aún más la conversación y llegar aún más a acciones concretas que podemos hacer desde la empresa. Así que muchísimas gracias, Sonia, por habernos acompañado hoy día. A todos quienes se sumaron a esta charla de hoy de Forward Faster, de salario digno, y que empecemos a pensar más profundamente en este tema, podamos abrir las conversaciones en esta temática y podamos profundizar. Así que han quedado ahí algunos links, la información que Sonia nos brinda y la presentación va a ser enviada a ustedes para que puedan conocer en mayor detalle estos puntos que se han analizado hoy día, así como la información que Sonia nos mencionó. Muchísimas gracias, Sonia, por tu participación hoy día. Muchas gracias Margarita y felicitaciones nuevamente al equipo por la organización del debate en esta área y a las empresas, por supuesto, que participan también. Gracias.